Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema importante, fundamental en lo que es el Evangelio, parte del Evangelio de la gracia, de la sola fe, que es el arrepentimiento. En muchas denominaciones cristianas se dice que el arrepentimiento es el arrepentimiento de los pecados, el cambio conductual, el cambio de vida. Y eso es lo que se estima y lo que se predica por la calle. Cambia tu vida, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, deja el pecado, etcétera, etcétera. Según ellos, esto es el arrepentimiento, ¿ya? Pero vamos a ver que no es tan así como ellos lo postulan. Es parte, pero no es el todo de lo que es el arrepentimiento. Vamos a, a ver más a profundidad lo que significa el arrepentimiento. Vamos a esperar que se conecten unas cuantas personas para hablar más a profundidad de lo que significa la palabra arrepentimiento. ¿Ya? No es tan así como lo postulan de arrepentimiento de pecados, cambio conductual, cambio de vida, al menos no cuando no se ha sido salvo, o al menos no te sirve cuando no has creído el Evangelio. De nada te sirve hacer un cambio conductual sin tú antes haber aceptado la verdad del Evangelio. ¿Por qué se dice que muchas personas que antes estaban en una congregación cristiana y de pronto salieron y se volvieron al mundo y peor todavía, peor, adoptaron una conducta peor a la de la que antes tenían de asistir al culto cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué ahora estas personas que se decían ser cristianas salieron de esas congregaciones cristianas y ahora están peor de lo que antes estaban, peor de cómo ingresaron? Porque ellas solo hicieron cambio conductual, cambiaron sus conductas, cambiaron su forma de vida, pero de pronto no les gustó más y se volvieron atrás. Ya ahí está demostrando que esas personas nunca fueron salvas, claramente, ¿no? Pero veamos qué es lo que significa realmente arrepentimiento. La mayoría postula que es el arrepentimiento de pecados. Pero señores, Dios no les toma en cuenta sus pecados para el arrepentimiento. Lo que Dios quiere que reconozcan es su condición frente a cómo están ante Dios por haber pecado. Porque
de que somos pecadores todos, lo tenemos más que claro. Todos somos pecadores. Ahora el tema está en si usted ha reconocido la situación que representa el ser pecador ante Dios. Muchas personas dicen, sí, soy pecador, como cualquiera, como todos, pero no me veo condenado. ¿Por qué me ha de condenar si yo no soy tan malo? Los que son malos son los asesinos, violadores, secuestradores, extorsionadores. ¿Yo por qué? ¿Por qué tendría que ser condenado? Ahí no hay arrepentimiento. Otros dicen, sí, soy pecador, pero no creo, Dios es amor. ¿Cómo me va a condenar si yo no soy tan malo? Yo soy buen padre de familia, buen esposo, buen hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios me tendría que condenar? ¿Ven? Por eso es que el arrepentimiento de pecados no es el correcto, amigos. El arrepentimiento de los pecados es algo que nosotros tenemos que hacer siempre, siempre. Pero el arrepentimiento que está buscando Dios para justificar al impío es de reconocer su situación ante Dios y cómo están frente a Él, como lo dice en su palabra, muertos espiritualmente, con sentencia de muerte, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, en Juan 8:31 al 41, ahí muestra que estamos muertos espiritualmente, ¿no? Cuando Jesús le dice a los judíos, ¿por qué no podéis entender mi palabra? Porque no podéis, ¿ya? Lo mismo se lo dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, ahí está la condición del hombre, muerto espiritualmente. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahí está la otra condición del hombre, con sentencia de muerte. ¿Ya? En Isaías capítulo 1, versículo 6, dice, de la planta del pie a la punta de la cabeza, no hay nada sano en ustedes. Ahí está la otra condición del hombre, corrompido moralmente. Corrompido moralmente, espiritualmente muerto y con sentencia de muerte. ¿Ya? Tres condiciones. Tres. Muerto espiritualmente, corrompido moralmente y con sentencia de muerte. Tres sentencias pesan sobre su cabeza. Ahora, de estas tres condiciones que pesan sobre su cabeza, ¿cuál de estas tres tiene que cambiar para ser salvo? Muchos predican, cambia tu vida, deja el pecado, entrégale tu vida a Cristo, eh, cambia conductualmente, cambia. Y resulta que para justificarte Dios no te pide ningún cambio conductual. Para justificarte en tu condición de sentenciado a muerte, Dios no te pide que cambies tu conducta. ¿Qué condiciones tendrían que cambiar entonces? La condición espiritual, nacer de nuevo, y eh, dejar el camino amplio y ancho que conduce a la perdición. Que el Señor te justifique. ¿Sí?
Entonces, ¿qué condición tiene que cambiar? La condición espiritual y la condición judicial. Estas son las dos únicas condiciones que tienen que cambiar eh, para ser salvos de la sentencia de muerte que pesa sobre la cabeza de todo hombre y mujer que nace en la tierra una vez que deja el estado de conciencia, su estado de inocencia, ¿sí? Entonces, cada hombre y cada mujer tiene que volver sus pensamientos a la Biblia, a lo que Dios dice de él o de ella, que está prácticamente, si se muere, desamparado por la eternidad y que le urge un Salvador. Le urge un Salvador. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y está con sentencia de muerte por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, estas dos condiciones son las que tiene que cambiar en el hombre, por lo menos inicialmente. El cambio conductual va a venir después, tranquilos. El cambio conductual es la evidencia de haber cambiado primero los dos estados anteriores. ¿Ya? Pero lo primero que tiene que cambiar es el estado espiritual, nacer de nuevo, y el estado judicial. Está condenado, pero ahora en Cristo ninguna condenación pesa sobre él. Entonces, estas dos condiciones son las que tienen que cambiar en el hombre inicialmente, eh, porque la tercera, la conductual, la de dejar el pecado, vivir en santidad, eso es consecuencia de haber cambiado estas dos condiciones primero. Si no cambian estas condiciones primero, de nada le vale que cambie el estado conductual. De nada le vale que deje el pecado, que vive en santidad, que deje el mundo y sirva a Cristo. No, no le sirve, porque no es por obra la salvación. ¿Ya? Eso quiero que se entienda de manera clara y específica. ¿De qué le vale al hombre que deje el pecado, vive en santidad, guarde los mandamientos, si no han cambiado las dos condiciones primeras, espiritual y judicial? De nada le, porque al fin y al cabo la salvación no es por obras. ¿Ya? Ahora, ¿puede alguien servir a Dios sin ser su hijo? Sí, sí, ¿ya? Y eso pues lo demuestran, yo creo que si no la mayoría, por lo menos un gran grupo de personas que todavía se amparan en la ley para ser justificados, para que su justicia venga de la ley, diciendo que no, que sí por fe, pero la fe muestra obediencia a los mandamientos. No, pues, o sea, están mezclando fe y obediencia, ¿ya? A la ley, o sea, una mezcla de las dos, fe y obras. No, o es la fe o es las obras, no pueden ser las dos. Eso es símbolo de tibieza, ¿ya? Así que, sí, tranquilamente pueden haber personas que supuestamente sirven a Dios, pero que no son de Él todavía, no son de Él. Y la escritura lo deja claro en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos,
ortodoxos y tantas otras denominaciones, tantas otras más, ¿ya? Que se adhieren a Cristo, pero que están en una mezcla entre las obras y la fe, y que la fe te lleva a la obediencia, va a ser obras de la ley, etcétera, etcétera. Entonces están haciendo una mezcla de las dos, combinándolas, cuando no es así, no es así. La única obra agradable a Dios, es la voluntad del Padre, es que creamos en su Hijo Jesucristo, ¿ya? Que creamos. Esto es con fe y no solo creerlo de la boca para afuera, ¿no? Como se postula muchas veces, sí, yo creo, pero, ahí está el pero, ¿no? El pero que invalida la salvación, el pero que prácticamente hace que esta persona se muestre como alguien incrédulo. Ahí está, ¿no? Está el tema. Entonces usted, señor, señora, joven, señorita, tiene que entender que una vez que deja el estado de inocencia, usted va rumbo al infierno y va rumbo al lago de fuego. Eso es lo que tiene que entender y eso es lo que tiene que reconocer, que está destituida de la gloria de Dios, marchando al desamparo eterno, marchando al desamparo eterno por los siglos de los siglos. Y que si no se arrepiente antes de que le alcance la muerte, pues sufrirá desamparo eterno por los siglos de los siglos. Entonces, antes de que usted muera, tiene que hacer ese reconocimiento, ese cambio, ¿no? Si es que usted antes pensaba, no, yo estoy bien, yo no le hago el mal a nadie, ¿por qué me van a condenar? Si yo soy bueno, yo soy buena. La Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay nadie bueno. Ahora, si usted endurece su corazón y no quiere hacer caso a esta verdad bíblica, pues usted no está arrepentida verdaderamente. ¿Por qué lo digo? Porque hoy se predica, arrepiéntete de tus pecados, como si arrepentirme de mis pecados me dejara sin sentencia de muerte. O sea, yo puedo arrepentirme de mis pecados, sí, pero ante Dios los pecados se pagan únicamente con la muerte. No por hacer un cambio conductual, no por hacer un cambio de vida. Eso es como si usted aquí en la tierra, no sé, pues asalte un banco y la policía lo atrapa, lo llevan ante el juez y le diga, señor juez, perdóneme, ya no vuelvo a robar, se lo prometo, se lo juro, ya no vuelvo a robar. La ley dice que tienes que ser castigado, que tienes que ir a prisión. ¿Se dan cuenta? Por más que le digan, señor juez, perdóneme, voy a devolver el dinero que robé. Aquí está, aquí está. No, señor, usted cometió delito, infringió la ley. Tiene que ser condenado, en este caso terrenal, a la cárcel. Si fuera un político corrupto, por ejemplo, y se aplicara aquí la pena capital, lo atrapa la policía, le encontró tantos millones que lo escondió en paraísos fiscales. Por más que ese político corrupto ahora diga, señor juez, perdóneme, ya no vuelvo a robar, voy a devolver todo lo que le robé al país. La ley dice que debes ser sentenciado a pena capital. Sí, pero le prometo que ya no vuelvo a robar, ya no vuelvo a desfalcar, no, es más, no vuelvo a postular a la política. Eh, Usted haga lo que quiera, señor, no me importa a mí, pero la ley me dice que debo condenarlo
a pena capital. Y por más que llores, te revuelques, perdóneme, Señor, la ley me dice que debo condenarte a pena capital. ¿Se dan cuenta? Lo mismo es acá. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el arrepentimiento en sí no es un arrepentimiento de pecado, señores. Tú puedes pedirle perdón a Dios por todas tus maldades y todos tus pecados. Está bien, Señor, te lo puedes perdonar, pero se te va a aplicar una sentencia de muerte si es que tú no crees en el Evangelio. Porque son dos condiciones que dejó establecidas el Señor Jesucristo, ¿ya? Cuando inició su ministerio. Y cuando iba a ascender a los cielos, dijo esto: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, porque ahí viene la inmersión del Espíritu Santo por haber creído, no es un creer así nomás. Sí, yo creo, pero ahí está, pues no ha recibido el bautismo de Espíritu Santo porque está diciendo, sí creo, pero, pero, eso te condena. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Inclusive hay otras traducciones que dice ya ha sido condenado. ¿Y esto por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la sentencia. A partir de la cruz del Calvario, la sentencia al infierno y al lago de fuego es por no creer que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. Sí creo, pero tengo que obedecer los mandamientos, tengo que ser bueno, tengo que ayudar a mi prójimo, tengo que hacer, tengo que agregar algo más a la obra de la cruz. Ahí está el problema, ¿ya? Entonces el arrepentimiento en sí es un reconocimiento que por mi condición de pecador estoy condenado al lago de fuego. Estoy condenado a morir eternamente. Ahora, morir no es aniquilar, sino separar. Ese es el significado de la palabra muerte, separación, ¿ya? No es aniquilación, ¿no? No es que ya moriste, ya no existes más, no queda ni rastro tuyo, no. Morir es separación, amigos. Por eso es que cuando este cuerpo muere, el alma se separa. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento, lo que es en realidad, es reconocer estas verdades, que en mí no mora el bien. Isaías 1:6, que de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano en mí. Primera verdad que hay que reconocer. Segunda verdad que hay que reconocer, que por haber pecado estoy destituido de la gloria de Dios, muerto espiritualmente. Tercera verdad que hay que reconocer, voy al lago de fuego. Estoy condenado por los siglos de los siglos. Esto es lo que hay que reconocer. Arrepentíos aquí,
metanoite, aquí, arrepentíos, aquí. ¿Qué predican afuera? Arrepiéntete de tus pecados. Cambio conductual, cambio de parecer, pero en la acción. Si yo antes tomaba, ahora ya no tomo. Yo dejo de tomar ahora. Señor, yo estoy dejando de tomar, Señor. Señor, yo antes fumaba, ahora yo dejo de fumar. Yo estoy dejando de fumar, Señor. Yo estoy dejando de fumar. Si yo antes fornicaba, yo estoy dejando de fornicar, Señor. ¿Cuál fariseo? Señor, yo te doy gracias porque no soy como los pecadores. Te doy gracias porque siempre doy de todo lo que tengo, el diezmo de todo lo que tengo. Yo, Señor, yo hago eso por ti, Señor, yo hago por ti. No, convirtiendo a Dios en deudor, como si Dios te debiera algo. Y no es así, queridos amigos. No es así. Entonces, esto es arrepentimiento. Reconocimiento de que estoy muerto espiritualmente, moralmente corrompido, con sentencia al lago de fuego, separado de Dios eternamente por los siglos de los siglos. Eso es arrepentimiento. Eso es lo que está esperando Dios de los hombres, según Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora mandamiento, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Dice de los pecados? No, que se arrepienta, así en seco, arrepienta, que se arrepienta. ¿Ya? Eso es el arrepentimiento. Señor Jesús contendió altamente con la clase farisaica, religiosa, que guardaba los mandamientos. ¿Qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó tales cosas para no obedecer a la verdad? ¿Cómo escaparán del infierno? ¿Se los dijo acaso a pecadores que no guardaban la ley, que no estaban en el pacto? No. A clase religiosa fue que se lo dijo: arrepiéntanse, arrepentíos. ¿Mm? Ese es el arrepentimiento, el reconocimiento de que por ser pecador, por mi bajeza moral, mi naturaleza caída, estoy espiritualmente muerto y con sentencia de muerte, separación eternamente, eternamente, eternamente por los siglos de los siglos. Si usted no hace esto antes de que le alcance la muerte, habrá perdido toda oportunidad. Habrá perdido toda oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento le acerca al Evangelio, le acerca a Jesucristo, le acerca al Evangelio de la cruz, el cual es locura para los que se pierden. ¿Ya? Por eso el Señor Jesucristo le dijo: los publicanos y las rameras van delante de ustedes, fariseos, hipócritas, al reino de Dios. ¿Se han puesto a pensar por qué dijo eso? Van delante de ustedes.
¿Por qué? Porque ellos sí aceptaban su condición de pecadores. Ellos no aparentaban una conducta de santurronería ante el mundo. Ellos se mostraban tal cual eran. No adoptaban una conducta hipócrita. Hablo de los publicanos y las rameras. Se mostraban tal cual. Ellos iban delante de los fariseos al reino de Dios, porque ya estaban a un pasito nomás. Creer en el Evangelio, que era la otra demanda de Dios para con la humanidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahora, ¿dónde está la condena ahora? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la condena al infierno y al lago de fuego hoy en día no es por ser pecador, es por no creer en el Evangelio de la cruz. Es por no creer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario nos dio la inmortalidad. O por creerlo a medias. Sí creo, pero, pero tengo que guardar los 10 mandamientos, pero, pero tengo que ayudar a mi prójimo, pero. Ese pero es lo que te condena. Ese pero, esa excusa, es lo que no te deja entregarte a la sola fe. ¿Ya? Entonces, estas son las dos demandas que únicamente exige Dios al hombre. Y no es algo que al hombre le cueste hacer, no. Es simplemente darse cuenta de su situación en la que está ahora actualmente. Es darse cuenta de que está destituido de la gloria de Dios, que Él no va al cielo, que Él va al infierno, que Él va al lago de fuego, que por más que Él deje el pecado, igualito va al infierno porque ya pecó. Si sigue pecando, peor todavía, más sentencias, ¿ya? Más grado de sentencias. Pero ahí esa es la mala noticia. Va rumbo al infierno. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo pagó por tus culpas y así te libró del lago de fuego. ¿Lo crees? ¿Lo has creído realmente? Con fe, con certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Lo has creído realmente? ¿O estás dudando? ¿O estás diciendo sí, pero que no siempre alguien, que no te engañen, que siempre que alguien hace un cambio conductual es necesariamente alguien que pertenece al cristianismo genuino y verdadero? No siempre, no siempre. Y he dicho que las dos condiciones que tienen que cambiar es la judicial y la espiritual. Y estas dos te llevan a la tercera condición, que es la condición conductual, cambio de vida. Pero no siempre alguien que hace el cambio conductual es verdaderamente hijo de Dios, ¿ya? Porque él simplemente puede estar creyendo, como le dijeron, arrepiéntete de tus pecados, entonces él está creyendo en su mente, entonces ya no puedo pecar, porque si peco pierdo la salvación. Ahí están los famosos, la salvación se pierde, ahí están, pues, porque no han hecho metanoia, un cambio aquí en la mente. Ellos han hecho un cambio conductual, no han hecho un cambio mental.
La condición es que, y la verdad es que el hombre, una vez deja el estado de inocencia, el estado de niñez, qué sé yo, pues algunos pueden despertar antes, otros después, quizá a los 12 años en adelante, en una edad de preadolescencia. eh, ya el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Sabe ya. Entonces, al saber lo que es bueno y lo que es malo, y aún así hacer lo malo, a sabiendas, ya el hombre perdió todo contacto con Dios. Muere espiritualmente, se hace resaltar su naturaleza pecaminosa, porque el hombre no tiene que cometer un pecado para ser pecador, el hombre ya es pecador. Acuérdense de la enseñanza del árbol, ¿no? Un naranjo no es un naranjo porque ves las naranjas, es porque está en su semilla producir naranjas. Eso es lo mismo, el hombre produce pecados porque en su simiente está el producir pecados. Por eso es pecador. Entonces el hombre tiene que reconocer esta verdad. Muerto espiritualmente, con sentencia de muerte, corrompido de la planta del pie a la cabeza. Está liquidado, va al lago de fuego. Punto y se acabó. Esas son malas noticias. Ese es el arrepentimiento. Pero aquí vienen las buenas noticias, el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Ya no tienes que ir tú a pagar por tus pecados. ¿Lo crees o lo pones en duda? Sí, sí creo, pero, cuidadito, porque acá dice que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, pero cuidadito, que si no permaneces, cual pámpano en la vid, eres cortado y echado al fuego. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero Hebreos, sí, pero Apocalipsis, sí, pero Juan, sí, pero, sí, pero, sí, pero. No has creído entonces. No has creído. No has creído. Estás dudando. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Estás pecando por incredulidad. En Éxodo 32:33 dice, y al que pecare contra mí por incredulidad, a este raeré de mi libro. Libro de la vida. Entonces estás tal cual un incrédulo, tal cual un incrédulo. ¿Ya? Por eso el cambio conductual no siempre es garantía de alguien que ha nacido de nuevo. Muchos cristianos que han cambiado su conducta dicen que, que sí son hijos de Dios, pero, ahí está el pero, ahí está, ese es el pero que los condena. ¿Ya? Alguna vez le pregunté a un testigo de Jehová, Señor, ¿usted es salvo? Me dijo, "Ah, todavía no lo sé, estoy perseverando hasta el fin, como lo dice Mateo 24. ¿Usted es salvo, Señor? Pero ¿usted tiene fe? Le digo, Señor. Sí, pero que no me ves aquí trabajando, llevando la palabra. O sea, para él, su fe estaba fundada en sí mismo, porque él decía que no me ves aquí
que estoy predicando, o sea, ese era su fundamento de fe, que él estaba predicando. Por tanto, pues ¿cómo no voy a tener fe si estoy predicando? ¿Cuál debió ser la respuesta que tendría que haberme dicho? ¿Usted es salvo? Claro. ¿Y por qué? Eh, bueno, otro evangelista también me dijo, ¿usted es salvo? Le dijo. Yo le dije, ¿usted es salvo, señor? Me dijo, sí. ¿Y por qué? Porque estoy aquí predicando. ¿En serio? A ver, predíqueme el evangelio. Y me dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, pero ¿por qué tengo que creer en él? Y no sabía darme respuesta. Y se saltaba a otro versículo y a otro versículo y a otro versículo y no llegaba al evangelio. Yo le digo, el evangelio está en Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Sí, 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 sí. Y andaba en otro versículo, otro versículo. ¿Cuál debió ser la respuesta cuando le pregunté, ¿usted es salvo? ¿Cuál debió ser la respuesta de él? Sí. ¿Por qué? Porque cuando reconocí que estaba destituido de la gloria de Dios, que mi alma iba marchando rumbo al infierno, creí que Jesucristo, mi Salvador, me sustituyó completamente en la cruz del Calvario. Y así me libró de la muerte, de la eterna separación. Ahora, esto es lo que yo respondería, ¿no? No sé, quizá alguien pueda decir, sí, porque pues prácticamente en ningún otro hay salvación. Cristo me sustituyó completamente en la cruz por todos mis pecados, por todos los pecados que iba a cometer en esta vida hasta que me muera. Y así me sustituyó y me salvó y me dio vida eterna. ¿Ya? Pero para los muchos que también predican supuestamente el Evangelio, su fe está fundamentada en ellos mismos. O sea, no son de fe. Ellos no son de fe, amigos. Ellos están creyendo. Ver para creer. Ver para creer. Están creyendo en lo que hacen ellos, en sus propios esfuerzos. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento es un reconocimiento. Estás liquidado totalmente. Estás rumbo al infierno. Y por tu cuenta no puedes hacer nada ya. Necesitas un Salvador. Necesitas que alguien cumpla por ti esa sentencia. Porque de lo contrario, si tú vas a asumir esa sentencia, tú no puedes volver a la vida como el Señor Jesús. Tú no puedes volver a la vida. Los pecados no se pagan con un cambio conductual. Los pecados no se cambian viviendo en santidad. ¿Ya? Los pecados no se pagan guardando la ley. No. Los pecados se pagan con la muerte. Y eso es lo que no entienden la mayoría de denominaciones cristianas. Entonces, o crees que Cristo en la cruz pagó completamente y absolutamente por todos tus pecados que vas a cometer hasta que te mueras, o de lo contrario, tú tendrás que responder por tus pecados.
En Juan 8:24, el Señor Jesucristo dijo y advirtió a todo aquel que no quiera creer esta verdad. Por eso os dije que si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creyereis que yo soy tu Salvador, tu Redentor, en vuestros pecados moriréis. En Marcos 16:16, el que no creyere será condenado. Y el Evangelio de la cruz es lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo por la redención de las almas pecadoras que están en este cuerpo de carne. Ahí está la justificación y es en un instante. Y es en un instante. ¿Ah? ¿Cuándo viene el cambio conductual? El dejar el pecado, en vivir en santidad. Cuando estas dos condiciones cambian, la judicial y la espiritual. Ahí viene que es consecuencia de, pero no es un requisito más que tú tengas que hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes estar agonizando ahora, alguien te puede estar predicando el evangelio y tú reconoces y aceptas de todo corazón que si te mueres vas rumbo al infierno y que necesitas a un Salvador. Ese arrepentimiento te va a llevar a clamar por un Salvador, porque tú no puedes hacer más nada. Y si te arrepientes sinceramente y crees, en ese instante eres justificado. Ya si te mueres, subes al cielo igual. Entonces, la santificación es un proceso gradual en la vida del cristiano, pero no es un requisito extra que tenga que cumplir él para ser salvo. Porque alguien que está muriendo ahora, si se arrepiente y cree en el Evangelio, fue salvo ya. Y ya en él, ¿dónde está el cambio conductual? Ya no hay cambio conductual porque ya se murió, entonces ya no hay. Entonces, si la santificación fuera un requisito extra, pues entonces alguien que está agonizando ya no puede salvarse, porque ya no tiene tiempo de demostrar con sus hechos el cambio conductual. El cambio conductual es para testimonio, para que el incrédulo se convierta a Dios, básicamente. ¿Ya? Pero no es un requisito extra que además tenga que hacer el hombre para ser salvo. No, ya no. Cuando el hombre creyó, se arrepintió sinceramente y creyó en el Evangelio, fue justificado y fue revestido de la santidad de Cristo, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nosotros somos inmundos, no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser revestidos de la santidad de Cristo, escondernos en Cristo para poder ir al cielo. De otro modo, nuestra propia santidad no alcanzaría, porque la santidad que exige Dios es perfecta, perfecta. Nada que, uy, cometí un pequeño error. No, perfecta. Por eso tenemos que ser revestidos de la santidad de Cristo, no de nuestra propia santidad. Nuestras propias justicias son trapos de inmundicias. Isaías capítulo 64, versículo 6. Entonces, por eso es que la justificación del hombre es una vez y para siempre, un solo bautismo, una sola justificación y un solo sello.
para el día de la redención. ¿Ya? Y esto, por supuesto, que tiene que hacerlo antes de que le alcance la muerte. Después de muerto ya selló su alma para siempre, amigos. Para siempre. Estos son los dos lugares que le espera el alma humana si no se arrepiente y no cree en el Evangelio. El Sheol y luego el lago de fuego. Lago de fuego, Sheol. El Sheol es como una prisión previa a aplicarle la pena capital, muerte. ¿Ya? Entonces lo único que Dios le exige al hombre es arrepentíos y creed en el Evangelio. No hay nada más que el hombre tenga que hacer o dejar de hacer para ser salvo. La santificación es un proceso gradual que va a ocurrir luego de haber cambiado las dos condiciones previas, espiritual y judicial. Y esto como fruto para testimonio de los incrédulos, de los que no tienen a Dios, de los que andan en otras cosas, menos en la palabra de Dios. Entonces sirve de testimonio eso para la conversión de incrédulos. ¿Ya? Pero al final va a depender no de tu cambio conductual, sino de que esta persona incrédula cambie su forma de pensar y no endurezca su corazón, ¿no? Entonces, bueno, son ya 52 minutos que he estado aquí con ustedes. Espero que les haya quedado claro esta parte del arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecados como muchos eh, evangelistas o pastores dicen, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No es tanto así, no es tanto así, porque nosotros ya somos pecadores. Eso el Señor ya lo sabe, ya lo sabe, pero lo que hay que reconocer es que estamos sentenciados con pena de muerte y muertos espiritualmente, ¿no? Pena de muerte del alma, que es la que va a morir finalmente. ¿Se han preguntado por qué este cuerpo muere? Justamente por los pecados que cometemos. ¿Ya? Nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Por eso este cuerpo muere. Primero muere el espíritu, luego muere el cuerpo, y luego muere el alma. Es la última y final destrucción eh, de, de nuestro ser integral, ¿no? Espíritu, cuerpo y alma. Bueno, y esto es un poco de escatología, esto del cielo nuevo, la tierra nueva, el milenio, en donde los que predicarán será el pueblo de Israel. Ya la iglesia está en los cielos, recibiendo coronas y galardones según su obra. Ahí se importan las obras ya, para recibir coronas y galardones. Aquí, ya, en las bodas del Cordero. Aquí, cuando la iglesia sube para comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto ya no para condenación, sino para ver cuáles son los frutos de sus obras aquí en la tierra. Cuántas almas les predicó el Evangelio, cuántas de esas almas ganó para Cristo, su actividad, su obra activa por el Evangelio de Cristo, ¿no? Eso va a recibir corona y galardón en los cielos, ¿ya? Porque por ahí veo muchos
que ven la vida eterna como un premio, como algo que se lo tienen que ganar ellos, y no, la vida eterna es un regalo, es inmerecido, ¿ya? Es una dádiva, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 Corintios 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ven? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es recibir algo que no merecemos. ¿Ah? Efesios capítulo 2 versículo 1 nos muestra que el Señor nos salva sin nosotros hacer nada prácticamente, ¿no? A ver, dice, y Él os dio vida a vosotros, ahí está, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la vida eterna la recibimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Gratuitamente, gratuidad, no tomándonos en cuenta ni nuestros pecados ni nuestras obras de justicia. Eso significa gratuidad, gratuito, ¿no? Como que usted le dé a su hijo un regalo por su cumpleaños. ¿Hizo algo su hijo por merecer ese regalo? No, se lo da porque lo estima, porque lo quiere, porque quiere verlo contento. Cosa distinta es que usted le dé un regalo a su hijo, pero porque su hijo, no sé, pues sacó buenas notas en el colegio, trajo un diploma, te mereces, hijo, esto, por tu esfuerzo, por tu perseverancia en los estudios. Es distinto. Ese regalo pasó a ser premio, premio, porque demostraste que eh, tuviste un buen rendimiento académico y yo te quiero regalar esto porque me demostraste a lo largo del año que eres un buen estudiante y quiero incentivarte a que sigas siendo así. Eso es un premio, ¿ya? Distinta cosa es un regalo que usted se lo da a su hijo cuando, no sé, cumple años o cuando, no sé, se le ocurre darle, ¿no? Hijo, mira, pasé por esta tienda, lo vi y pensé que te podía gustar. Toma, te lo regalo. Y el hijo que dice, gracias, padre, gracias. Eso es la actitud que espera Dios para con nosotros, de agradecimiento. Gracias, Padre, por darme este regalo. Vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la actitud que espera de nosotros, gratitud. Cuando le hacía el ejemplo del padre de familia que nos pasa por una tienda y le regala algo a su hijo. Se lo da, no le pone condiciones. Es lo mismo, vida eterna gratuitamente. Nos vemos.